Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Food Femilla a través de Canela Deportes, como siempre, junto a Ale Gutiérrez, junto a Aldo Gusa, hoy con un invitado especial, una persona muy importante en el Food Fem, Guillermo Zamarripa, gracias por tu tiempo y bienvenido a este programa. Muchas gracias, Rob, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Ale, Aldo, un gusto estar aquí con ustedes y para platicar un poquito de algo que tanto nos apasiona, como es el fútbol femenil. Seguro, muchas gracias. Aldiño, arrancamos. Un gusto, Memo, que estés con nosotros. De verdad, creo que vale muchísimo la pena tenerte acá. Creo que es un programa imperdible. Y de entrada, Memo, me encantaría que me dijeras quién es Guillermo Zamarripa, cómo es que se forma esta figura de Guillermo Zamarripa, este niño de Tamaulipas, de Tampico particularmente, que soñaba con ser futbolista, que de repente en algunos espacios lo ha dicho, no encontré el talento suficiente como para irme a Primera División, pero de alguna manera eso te motiva y hace que, bueno, construyas un camino que hoy te tiene ahí. ¿Quién es Memo Zamarripa y qué lo motivó a llegar a donde está ahora mismo? Uf, qué pregunta tan profunda, Aldo. A ver, yo creo que sí, lo primero es, soy tapiqueño, eso es lo primero. Nací, crecí en México. Es cierto que tengo ya casi 20 años en Estados Unidos. Entonces, digamos, en ese sentido, pues soy migrante. Tomé la decisión de venir acá hace mucho, mucho, mucho tiempo. Crecí con ese sueño, como bien dices, pues, de ser futbolista, como cualquier niño de mi generación, aspirando a jugar en la selección mexicana algún mundial. No era lo suficientemente bueno para poder lograr eso. Tuve ahí mis, digamos, mis destellos de poder entrar en fuerzas básicas, estuve en Pumas un tiempo. Regresé a Tapico, lo máximo que llegué fue segunda división, en Estudiantes de Altamira, que ya creo que el equipo ya ni existe. Pero bueno, como Javi estuve también en la Jaiba Brava, entrenando con ellos, pero bueno, realmente, repito, nunca llegué a ser futbolista profesional. Pero sí me considero alguien que, digamos, el fútbol pues ha marcado mi vida, ¿no? Desde el principio, desde tener esas aspiraciones de poder crecer hasta lo que digamos, a la postre fue la oportunidad de irme a Estados Unidos con una beca deportiva, que eso es lo que al final del día siempre reflejo como, digamos, el momento que a mí en lo personal me cambia la vida. El poder utilizar, digamos, el fútbol no como, digamos, un trabajo digamos, una profesión, sino como un vehículo para una mejor educación. Y en mi caso eso significó mejores oportunidades. Y mucho, mucho tiempo después me abrió la puerta a convertirme en agente y tener hoy en día a TMJ como el trabajo que hoy en día me apasiona. Pero digamos que antes de llegar a ser agente, pues hubo un camino, una preparación, digamos, de muchos, muchos años, de más de una década. Algo curioso que mucha gente no sabe, yo nunca quise ser agente, o sea, realmente nunca estuvo en mi radar, por lo mismo que uno crece, digamos, incluso, pues uno tiene esta percepción hasta un poco negra, ¿no? De lo que es la profesión de la gente y lo que es la gente en sí. Entonces yo realmente nunca tuve eso como aspiración, realmente. Fue realmente muchos, muchos años después que se abrió esa oportunidad. Y de ahí, pues obviamente no hemos visto atrás. Pero o sea, en cuanto a quién es, pues sí, realmente lo definiría como un migrante, alguien que vino a Estados Unidos a intentar conseguir un trabajo y quedarse en este país. Tuve la oportunidad de quedarme en FinTech muchos años, más de una década de experiencia en FinTech, que es algo también que muchas veces la gente no sabe, o la gente a lo mejor asume que tengo 15 años de ser agente, y sí, tengo mucho tiempo de ser agente, pero durante más del 85% de ese tiempo lo tuve que compaginar con múltiples trabajos, con preparación en cuanto a maestrías, hasta poder llegar a un punto donde realmente ya me pude dedicar al 100%. Pero eso tengo 3 años de ser full time, ahora sí que agent. Entonces sí, eso es un poquito el resumen. Dos maestrías, Memo, ¿verdad? dos. Correcto. Dos maestrías, una maestría en Sports Business en SMU y una MBA en TCU, correcto. No, súper completo. Memo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros. La verdad es un privilegio. Y yo te quería preguntar porque recuerdo en aquel 2010 cuando se creó SEMAS, incluso
Me acuerdo mucho de ti porque en ese año estábamos disputando un Mundial Sub-17, o sea, ya llovió literalmente. Entonces, Total. muchas de las jugadoras conocidas, o bueno, que estaban ahora sí que en selección mexicana, ¿no? Porque antes evidentemente no existía la liga profesional, entonces digamos que fue al revés. Primero llegabas a selección y ahora ya con la liga es al revés. Entonces, surgió este tema de SEMAS en 2010, de estas jugadoras que buscaban esta beca, ¿no? A distintas universidades y demás, que incluso se habló mucho, ¿no? De las jugadoras de México a dar ese salto importante a Estados Unidos, entendiendo lo que significa el fútbol universitario en Estados Unidos. ¿Cómo nace la idea de representar a jugadoras en aquel tiempo? Porque empiezas con SEMAS y bueno, evidentemente después nace TMJ, ¿no? Que ya conocemos más o menos un poco, pero ¿cómo nace esa idea sobre todo? A ver, totalmente, Ale, y felicidades por la trayectoria y poder hacer esa transición ahora a esta parte y me encanta ver ese tipo de experiencias y casos de estudio, así que muchas felicidades. Gracias. Y sí, a ver, yo creo que justo lo que mencionas, Ale, fue realmente como, pues, como TMJ empezó, o sea, SEMAS, que fue mi primera empresa. Yo cuando arranco mi carrera de fintech, me nace, digamos, por decir de una manera, ese gusano emprendedor de poder emprender, de poder hacer algo. Y como yo ya he vivido esta experiencia de venirme del extranjero hacia Estados Unidos, empiezo a tener, digamos, muchos amigos y familiares conocidos, digamos, que me preguntaban, oye, pues, ¿cómo le hiciste para ir a Estados Unidos? Ahora estás trabajando allá. ¿Cómo fue ese camino? Eso se convirtió en una consultora, o sea, realmente que, como bien dices, fue SEMAS, Career Management Advisory Solutions, y sin querer nos especializamos en fútbol femenil. Ahora hay que recordar un poco en aquellos años eh, dónde estaba el fútbol femenil a nivel global. Como bien dice Ale, en aquellos años, digamos que la máxima aspiración de cualquier seleccionada nacional de todo el mundo era llegar a una UNC, a una Duke, a una Florida State, a una UCLA, porque era, digamos, la única liga organizada a nivel global donde la jugadora pudiese encontrar, digamos, las herramientas y un nivel de competitividad bastante alto. Entonces, lo que nos pasó en aquel tiempo, lo que nos dimos cuenta más bien es muchas federaciones, por estrategia, enviaban a sus jugadoras a la NCAA, a la NCAA División Uno. Y eso fue un poco lo que nos pasó en México. O sea, pudimos, como bien dices, seguramente de aquel mundial, no sé, por ejemplo, estuvo Fernanda Piña, Natalia Gómez Junco, o sea, esa Sí. generación de aquellos años, todas esas jugadoras que estaban en ese mundial, como bien decías, de ahí brincaban un poco a la plataforma de querer irse a Estados Unidos y mantener ese nivel para seguir siendo seleccionadas nacionales. Hoy en día digamos, ese landscape ha cambiado por completo, pero en aquellos años eso era lo que existía. Entonces, yo empiezo a dedicarme, digamos, al fútbol femenil a raíz o a consecuencia de ese pipeline de jugadoras que empezaban o que empezaron en mi primera empresa. De ahí viene Charlyn Corral, a la postre viene Deina Castellanos, pero todas esas jugadoras pasan primero por SEMAS, antes ni siquiera que TMJ fuera una idea. Entonces, sí, fueron 4 o 5 años, digamos, de construcción, de especializarnos en fútbol femenil sin saber que nos estábamos especializando en fútbol femenil para luego lanzar una agencia profesional. O sea, en ese momento eso no era ni siquiera un pensamiento, pero viene, repito, a raíz y a consecuencia de lo que era el fútbol femenil en aquellos tiempos, y de entender que, pues digamos que podíamos servir como plataforma para seguir ayudando a la jugadora en ese momento para poder brincar hacia la NCAA, y conforme, digamos, el ecosistema se fue desarrollando, pudimos, digamos, pivotear hacia ya el aspecto profesional. Mm. Ya hablaremos ahora enseguida de Charlene y de Deina, que son temas que nos interesan mucho, Memo, pero antes de ir con eso, platicabas sobre el tema de ser inmigrante, sobre el tiempo que llevas también en Estados Unidos. ¿Qué representa para ti el hecho de ser hispano y haberte convertido en uno de los representantes más importantes del FootFem? Además, en un momento donde el FootFem ha pegado saltos muy grandes, ¿no? Y es un crecimiento constante. En ese sentido, ¿cómo lo has vivido desde allá? Eh, a ver, obviamente iba a ser un poco cliché, pero sí, obviamente el The American Dream, ¿no? El sueño americano, definitivamente es algo con lo cual me identifico. Al final, a ver, todo lo que soy, lo que he hecho y lo que seguiré haciendo en mi carrera profesional, incluso diría personal, pues viene de esa identidad de ser mexicano, de ser hispano. Curiosamente, ahorita me agarran casi, o sea, tengo I'm gonna date myself here, pero tengo casi 40, entonces llevo 20 años, estuve 20 años en México y tengo casi la misma edad, lo mismo tiempo en Estados Unidos. Entonces, eh, es, eh,
al final como hispano en Estados Unidos, ya como alguien, digamos, que se quedó en esta parte, pero que tiene la fortuna y el privilegio de poder estar conectado con su país prácticamente de manera diaria, a nivel familiar, a nivel, obviamente trabajo mucho en la Liga Mexicana y tengo el privilegio de trabajar con muchísimas jugadoras mexicanas. Entonces, para mí es un sentimiento de orgullo enorme, ¿no? O sea, es algo que nunca me voy a, digamos, desconectar de. Y esa mentalidad, digamos, del hispano, al final, esa resiliencia con la que uno crece. O sea, al final, yo cuando decido ser emprendedor o intentar, digamos, de ser empresario, pues uno viene con esa mentalidad de, ok, tengo que trabajar 10, 15, 20 veces más fuerte que el de al lado. Y eso viene de esa mentalidad. Y sí, o sea, si hoy en día pudiese encontrar una variable de correlación hacia el éxito que ha tenido TMJ, viene de eso, viene de esas ganas de poder construir algo a largo plazo, algo con trabajo arduo y que pueda tener un impacto a nivel global. Y en mi caso, eso ha sido el fútbol femenil, sin lugar a dudas. Oye, Memo, mencionabas hace rato este tema de cómo surge la necesidad de las futbolistas para hacer ese camino hacia la NCAA en su momento, pero a mí hay algo que me gustaría destacar aquí porque quizá mucha gente no lo sabe y precisamente nos lo contó Moni Ocampo en en otra edición del programa que tuvimos, en donde en 2013 que se forma la NWSL, pues una de las preguntas fue, ¿cómo es que llegaste a la NWSL? O sea, ¿por qué participaste en esa primera temporada? Y luego, ¿por qué Sky Blue, no? O que hoy es Gotham. Y nos platicaba algo interesantísimo que la verdad yo desconocía, supongo que la mayoría de la gente, pero es precisamente eso que dices. La federación, ella nos contaba que la federación en ese momento a todas las seleccionadas, para tener ese nivel competitivo y para que siguieran formando parte de la selección, hizo un deal con la Federación de Estados Unidos y entonces decidían mandar dos o tres jugadoras a determinado equipo, dos o tres jugadoras a determinado equipo. Y lo curioso de eso es que además las jugadoras planteaban a qué equipos querían ir. Sí, sí, Ya sí. era como por sorteo, ¿no? A quién decidían. Bueno, Sí. en ese sentido, yo lo que te quiero consultar es, ya sabemos un poco de la historia de Charlene Corral, que de todas maneras me gustaría que contaras para la gente que no lo sepa, pero primero, ¿cómo la conoces mediante este tema de, pues, de SEMAS, del management y demás? Corrígeme si estoy mal, pero creo que incluso tú eres quien la lleva a estudiar Correcto. a colegial, no solo el movimiento hacia Europa. Y después, ¿cómo es que negocias su salida ya que termina en Louisville? ¿Cómo es que negocias su salida no solo a Europa, a Finlandia? Estamos entendiendo, o sea, estamos en el Sí, sí, entendido sí. de que pues, no estaban tan desarrolladas las ligas todavía. Pero ¿cómo es que aparece en el mapa Finlandia en ese momento? Y luego la particularidad del contrato, ¿no? En donde incluso había ahí inmerso una bicicleta. Totalmente. Eso me hizo recordar muchas experiencias, lo que decías de la liga. Sí, fue un acuerdo realmente de las tres federaciones. Y si mal no recuerdo, ustedes me corregirán, creo que en ese primer esfuerzo estuvo Nayeli Rangel, Cecilia Sí, Santiago sí. y Moni justo. Entonces, sí, sí, lo recuerdo perfectamente la peculiaridad, digamos, de esos esfuerzos, ¿no? Este, y a ver, Char, yo creo que, y seguramente me han escuchado decirlo en diferentes plataformas, Charlín Corral es la razón por la cual yo soy agente de fútbol femenil, Ujú. esa es la realidad. He tenido el privilegio de trabajar con Charlín, con su familia, con George, pues, naturalmente por más de una década. Y ellos son un poco los que me dan esa confianza para poder dar ese brinco de colegial a la parte profesional, ¿no? Y como bien dices, yo tengo el privilegio de llevar a Char del Tec de Monterrey, porque Char en aquellos, para un poquito regresar y ponernos en contexto, en aquellos años, Charlín Corral ya era leyenda del fútbol global Completamente. y del fútbol femenil. Creo que además, ustedes me corregirán el dato, pero probablemente ya llevaba unos 4 mundiales antes, incluso llegando al Tec de Monterrey. O sea, ya llevaba un historial bastante profundo. Eh, a su un poco, su DNA, como siempre le digo, es querer exigir y querer crecer. En aquellos años ella quería brincar a la NCAA y poder competir en una División uno. Utilizamos SEMAS, mi primera empresa, para poder, digamos, hacer ese brinco, hacer todo el proceso de transferencia del Tec de Monterrey hacia Louisville University, una universidad que está en Kentucky. Y me toca ver a una Char que llega a Louisville University con la entrenadora Karen Days Ferguson, que todavía me acuerdo de ella, se acaba de retirar, de hecho, hace poquito. Este,
sin hablar inglés. O sea, Charlene no hablaba nada de inglés en aquellos tiempos. Yo recuerdo que ella tenía que grabar sus clases para poder estudiar en las tardes, en las noches. Y esa resiliencia, esa disciplina, esas ganas de querer sobresalir y de querer graduarse, pues la hace que, ahora sí que años después, se pueda graduar de un título en Estados Unidos que tiene un mérito enorme. eh, y encima dejando una huella a nivel deportivo, con lo que en Estados Unidos o a nivel colegial se le conoce como los All-Americans. Ujú. Pero sí, esa historia de Char, de emigrar, digamos, hacia la parte colegial, mucha gente no la conoce y es un poco lo que transforma a Char y le da esa plataforma de luego brincar al profesionalismo. Ahora, en aquellos años yo incluso recuerdo algunas conversaciones con Char y con familia porque el camino de ser jugadora profesional no estaba claro. O sea, ni siquiera es que estaba un poco ambiguo, gris. No, no, es que no existía un camino donde una jugadora con las credenciales de Charlene tuviese claro de, ok, yo me quiero ir a jugar profesional y voy a ganar X y puedo hacer este tipo de proyecciones. No, o sea, en aquellos años la jugadora seguía jugando profesional por amor al arte, por Sí. pasión. O sea, no había otro tipo, digamos, de análisis porque el ecosistema y la industria todavía no daba lo suficiente para que la jugadora pudiese planear a largo plazo. Entonces, Char toma esa decisión y es lo que me forza a mí un poco a dar ese brinco. Digo forza porque yo recuerdo que cuando tuve esa primera conversación con Don George, el papá de Char, mi primera reacción fue, Don George, yo no soy agente, pero déjeme encontrar a un agente, ¿no? Para poder ayudar, porque yo en ese momento tenía mi trabajo de tiempo completo en una empresa que se llama Broadridge Financial Solutions, que es una empresa de fintech, y tenía mi empresa de SEMAS, que era reclutamiento colegial. En mi pensar, digo, bueno, ya el tema digamos, de ser, brincar a la parte profesional, pues no iba a poder yo hacerlo, ¿no? O compaginarlo. Para mi sorpresa, pues no había agentes. Encontramos por ahí una persona que más o menos nos ayudó, pero nos dimos cuenta de la falta de profesionalización, nos dimos cuenta que no existía, digamos, personas serias digamos, en el ambiente, en el ecosistema, y eso es un poco lo que nos hace decidir, ok, si no hay nadie, pues intentémoslo y construyámoslo nosotros, ¿no? Y ese fue un poco la decisión. Repito, a raíz de esa decisión de Char de quererse ir a jugar profesional. Y sí, de ahí viene un poco, por lo mismo de que no había muchas opciones, aparece Mary Lapi, que fue el primer contrato de Char, que incluía justo, como bien dices, Aldo, una bicicleta como parte del contrato, ¿no? O sea, eran 6,000, 8,000 euros anuales, realmente algo que hoy en día pues es cómico, pero en aquellos tiempos, repito, pues era lo que había, o sea, no existía ningún otro tipo de oportunidad y fue, digamos, la plataforma de Char para luego de ahí llegar a Levante y convertirse en la máxima goleadora histórica de Levante y bueno, lo que ustedes bien conocen, que es una carrera de leyenda, no solamente en México, sino también en el extranjero. Sí, y justo la siguiente pregunta iba un poquito más por ese lado, ¿no? De cómo surge la idea de TMJ, que sabemos que es de Marketing Jersey, pero digo, ya es un poquito más por char y demás, pero ¿cuál es el significado de tu agencia Memo? O sea, ¿cuál es su identidad? Que es, digo, más allá evidentemente de que es una de las agencias más grandes a nivel food fem, ¿no? O sea, literalmente mundial, porque no por nada tienes tantas jugadoras tan importantes, pero ¿cuál es la identidad de lo que surge en tu empresa? Porque evidentemente, bueno, ha crecido muchísimo y creo que es el claro ejemplo, y bien lo decías, ¿no? En su momento no existían, o sea, hoy creo que es o eres esa punta de lanza para hacer ejemplo a las demás agencias. Mira, yo diría que es algo que constantemente me preguntan, o sea, sería, mira, para ponernos un poco en contexto, en aquellos años de 2014, que es un poco esa etapa, ¿no? En la que estamos platicando de tomar la decisión de convertirme en agente o explorar la parte profesional, los salarios de la NWSL probablemente estaban entre 6,000, 30,000 dólares, o sea, esos eran los rangos al máximo. Ayer seguramente vieron ahí las noticias de un traspaso histórico en la NWSL, pues hace 10 años, por ahí, bueno, un poquito más, pues era 30,000 dólares, era el máximo, ¿no? Que una jugadora pudiese tener. La NCAA, como decíamos, era la máxima liga referente. Probablemente la Liga Mexicana Femenil no era ni siquiera un pensamiento en aquellos años, o sea, ni siquiera es que estuviese, ahora sí que en sus inicios, no era ni siquiera un pensamiento. A nivel comercial, las marcas preferían a un jugador de tercera división que a una jugadora de selección nacional mayor. O sea, ese es el contexto, ¿no? Estoy tratando de regresar un poco a esos años.
Y de ahí un poco, pues, digamos, bajo ese contexto, ese clima, fue donde tomamos esta decisión de ahora sí que de aventarnos all-in a lo que viene siendo el fútbol femenil. De alguna manera yo creo que Ale viene de un pensamiento de la gente que está alrededor de mí y en mi caso nos gusta remar contra corriente, o sea, no me espanta lo difícil, o sea, yo en aquel momento lo que yo veía era, a ver, si el fútbol varonil en mi pensar ya estaba en una, digamos, una etapa de maduración continua, el fútbol femenino estaba en el suelo. O sea, en mi cabeza decía, bueno, pues esto solamente puede crecer. Ahora, no sé si eso va a tardar 2 años, 6 meses, 10 años o 30. Tardó 10 años, justo 10 11 años, ¿no? Pero en aquellos años esa fue mi lógica. O sea, eso fue un poco lo que yo eh, internamente razono conmigo mismo, me justifico el por qué tenía que ahora sí que adentrarme al fútbol femenil. Y arranca con un proceso de research and development, de poder entender el ecosistema, cuáles eran los pocos jugadores o los stakeholders a nivel global que más o menos estaban haciendo algo. Entonces sí, o sea, viene, digamos, de eso. Yo creo que el resumen sería, pues sí, o sea, teníamos muy claro que iba a llevar un nivel de paciencia, de sacrificio y de resiliencia extremo. Y creo que probablemente me quedé corto en cómo, digamos, proyecté eso, ¿no? Pero sí, es un poquito la historia de cómo nace y lo que hoy en día, porque hoy en día lo que muchas veces me causa un poco de risa, internamente lo platicamos en la agencia, hoy en día todo lo que por 10 años fueron críticas y escuchar ese tipo de, ¿qué haces haciendo perdiendo el tiempo el fútbol femenil? No inviertas ahí, es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo. De la noche a la mañana, ahora todos son comentarios de, uy, la agencia que fue visionaria, o sea, si me explico, o sea, realmente nosotros nunca cambiamos esa misma decisión, ha sido la misma, de hace 10 años, que es invertir, ser valientes, no mirar atrás, y eso, pero digamos, esa ha sido, digamos, un poco la base de nuestra justificación y lo que hoy en día tiene a TMJ como un referente global, como bien dices. Y que eso es súper curioso, perdón, Hablabas. perdón, Rob, es que eso es súper curioso porque si hoy todavía estamos escuchando de pronto de un gran sector de la población que no se ha animado a ver el fútbol femenino como algo de, pues esto nada más es moda, no va a crecer, nunca va a ser redituable, etcétera, no quiero imaginar lo que fue hace pues 10, 11 años que ustedes decidieron, y digo ustedes porque creo que también Oscar debe de tener ahí su mérito contigo, tú nos dirás Totalmente. mejor, pero me parece que lo que ustedes lograron en ese momento fue literalmente solo hacer oídos sordos y decidir ir por el camino que hoy los tiene ahí, ¿no? Así que ahí yo ahora soy quien tiene que felicitarlos también por el gran trabajo que han hecho, porque en gran medida también, gracias a lo que ustedes han hecho y el crecimiento que han logrado en el fútbol femenino a nivel visibilidad, también hoy nos tiene hoy platicando con ustedes. Perdón, Ro. No, no, de acuerdo. Era necesario. No, justo hablabas del tema Charlene Memo, que ella es, digamos, la que hace que entres a todo el tema del Food Fem de lleno, que apuestes. Creo que hay otro talento top, otra jugadora joven que en su momento, pues, se colocó con ustedes, ¿no? En el tema de TMJ. Una jugadora que a los 14 años ya era capitana de una selección sub-17 de Venezuela, que evidentemente marcó un antes y un después en categorías menores con su selección y es Daina Castellanos, ¿no? Una jugadora que además creo que a nivel imagen fue una de las primeras futbolistas superestrellas, ¿no? Ya en el tema del fútbol femenil asentado como lo está ya en Estados Unidos. Y pues ahí tengo la duda de cómo fue el approach, cómo descubrieron que había una jugadora tan buena que no tenía todavía tantos reflectores y también cómo fue luego su paso al fútbol de Estados Unidos en la universidad y cómo se da también su llegada al profesionalismo. Me imagino tenía muchísimas ofertas, ¿no? Porque digamos que en cuanto a hype, no habíamos visto ninguna jugadora joven que diera este tipo de nivel, ¿no? Correcto. Sí, no, tienes total razón, Rob. A ver, la historia de Dana es muy curiosa. Nosotros, naturalmente, pues ella está en Venezuela, no teníamos, digamos, ninguna relación con ella, con su familia. Nos encontramos un video, o sea, realmente fue así. O sea, nos encontramos un video en redes sociales donde uno de mis colaboradores y socio, Rubén Vázquez, que sigue trabajando con nosotros, él se encuentra este video donde Dana expresaba en una entrevista que su sueño era irse al sistema colegial americano.
Digamos que eso era lo que ella deseaba y anhelaba. Otra vez, regresándonos al tiempo, pues pues, era lo que existía, ¿no? Como oportunidades para El top, ser ¿no? reina, tal cual, era lo que más se podía aspirar. Entonces, cuando vemos eso, porque eso es un proceso difícil, o sea, para la gente que no conoce el proceso, no es sencillo, o sea, puedes tener el talento, pero aún así, pues hay que prepararte para el TOEFL, en aquellos años para el SAT, o sea, es un proceso que lleva bastante tiempo y dedicación. Entonces no sabíamos si, digamos, al final un talento como Deina iba a pasar por ese proceso. Cuando vemos ese video con esa aspiración, dijimos, bueno, no perdemos nada en intentar acercarnos y le mandamos un Twitter DM. O sea, literal fue Ok. empieza la relación. Yo ya llevaba varios años haciendo el sistema colegial americano a nivel CEMAS, ya tenemos muchos casos de éxito y nuestra idea en ese momento fue, de te ayudamos a brincar de Venezuela al sistema colegial americano. No te preocupes ni por el servicio ni por nada, nosotros cubrimos todo, solamente queremos ayudarte digamos, dar ese brinco, ¿no? A un equipo bueno y a una universidad buena. Eh, y eso para ella en ese caso, en ese momento ya cuando hicimos contacto con ella, realmente de ahí nunca hemos mirado hacia atrás. O sea, la relación ha ido construyéndose de manera orgánica. En muchas maneras se ha ido acelerando, porque para los que, obviamente, expertos como ustedes, en aquellos años, Day llega al sistema colegial americano, a Florida State, donde a la post se corona como campeón nacional de la NCAA, pero mientras ella estaba en college, es nominada al premio Sí, The Best Balón de de Oro FIFA. también. Entonces, eso es algo que hoy en día es impensable. O sea, no hay manera de que eso se vuelva a repetir. O sea, lo que Deina en ese momento, que es justo lo que comentabas, fue histórico, fue único, y la pone en el mapa mundial. Como no solamente una jugadora joven, ya con credibilidad, sino como una de las mejores del mundo. Porque eso era lo que significaba ser nominada y estar, digamos, en la parte final del Divest. Entonces, mientras ella estaba en Florida State, nos llega la invitación. Yo en aquel momento ya empezaba a hacer esfuerzos, digamos, en la parte profesional. Ya teníamos la intención, naturalmente, de cuando ella se graduara, pues poder ayudarle a nivel profesional, pero pues ella seguía inmersa en su día a día como estudiante deportista y como atleta para Florida State. Y cuando le llega esa invitación de FIFA, pues ahí un poco se vuelve este parteaguas porque la atención se vuelve extremadamente global, muy mediática, con muchas oportunidades. Y ella aún así decide seguir en la escuela hasta poder, digamos, graduarse y luego ya migrar a lo que vienen siendo las oportunidades profesionales. Pero eso que le pasó a Day y lo que ella logra, repito, dudo mucho que se vuelva a repetir porque son esas peculiaridades de cómo se fue desarrollando el fútbol femenil y en aquellos años Day también tiene unos mundiales espectaculares, es nominada incluso al Puskás, entonces todo eso contribuye a este tipo de notoriedad definitivamente. Eh, y cuando ella se gradúa, justo ya de la universidad, que llega, digamos, termina o cierra ese ciclo como estudiante deportista, es cuando hacemos la estrategia hacia ya la parte profesional. Y ahí donde ya brinca un poco de una manera más organizada este pipeline que teníamos de SEMAS ya se vuelve algo un poquito más orquestado y organizado hacia TMJ. Y en el caso de Day fue así, o sea, en aquellos años Day se convierte en la primera atleta global de Nike a su edad, la primera atleta Ujú. latina, sin ni siquiera tocar el campo a nivel profesional. Ella hace su debut ya habiendo roto ese, digamos, ese hito. Y durante todo ese proceso hubo muchísimos clubes interesados. Recuerdo muchas reuniones incluso con el Real Madrid, que en aquellos años, para los que recuerdan y son conocedores de fútbol femenil, era el tacón. O sea, el tacón Sí. venía de Mm. hacer esa transición de tacón hacia el Real Madrid. Y es justo cuando Day brinca al profesionalismo. Al final se decide que lo mejor, obviamente Day decide que lo mejor para ella era llegar a un equipo que en ese momento era histórico, tenía una credibilidad muy fuerte en fútbol femenino, como el Atlético de Madrid, Mm. y aterriza ahí como primer capítulo ya en su carrera profesional. Y de ahí, como les decía, pues no hemos mirado atrás. La relación ha ido desarrollándose y evolucionando, digamos, desde aquellos años en cuanto al equipo que hay alrededor de ella.
todo lo que viene siendo a nivel comercial, como bien dicen, o sea, al día de hoy, Day tiene un mercado increíble a nivel global, o sea, ya lejos de ser esta atleta venezolana o atleta hispana, ya es una atleta global, o sea, a nivel mainstream, que es algo bastante difícil de lograr, y eso viene de una construcción de marca de, pues, en este momento, más de una década. 100%. Además, ya creo que el año pasado, ¿no? Fue una de las 6 futbolistas también seleccionadas por Nike para crear los botines y demás, Correcto. junto a figuras mundiales, ¿no? De la talla de Patrick Harris, Alma Parayuelo, Naomi Girma, etcétera. Así Eh, es. pero además, Memo, decías de Deina que precisamente tuvimos la oportunidad de tener un productazo para la gente que no lo ha visto, a Yaneli Farías entrevistando a Deina en una serie de entrevistas que tuvimos. Y Dana ahí mencionaba, porque te viste modesto, diciendo que tuvo varias ofertas con equipos, pero ella en la etapa colegial nos decía que tuvo una cantidad de ofertas impresionante de universidades y que incluso Harvard estaba en ellas. Sí, Y menciona cómo es que decide no ir a Harvard porque pues ella quería que no se fuera solo a lo académico, a su preparación, sino que fuera como un 50-50. Y bueno, decide Florida y al final pues el tiempo le dio la razón, ya lo decías, campeona, ¿no? Al final. Ujú. Em, pero a ver, estamos hablando como que tenemos que regresar en el tiempo porque pues estamos hablando de figuras actuales, pero que cómo fue el proceso de reclutamiento, etcétera. Esto me hace pensar justo en TMJ en el sentido de que ustedes lo fundan en el 2014. correcto. Estamos hablando de que la NWSL surge en 2013. La Liga MX Femenil, que como bien dices, quizá todavía ni existía en el pensamiento, surge en el 2017. O sea, como que ustedes tienen un muy buen timing de ver qué es lo que está sucediendo y la probabilidad de que cosas sucedan, aunque no estaban en el panorama general. Creo que hasta cierto punto, y si no, dímelo por favor, creo que hasta cierto punto tienen incluso la suerte de haberse posicionado cuando todo empieza, digamos, a emerger, por supuesto con una gran iniciativa, pero creo que es a partir de post pandemia que como que el boom del fútbol femenino que estamos viendo ahora y quizá justo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 será la culminación de lo que hoy ya se empieza a cocinar y a crecer todavía aún más. ¿Cuándo fue? Esa es mi perspectiva, pero yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue que te diste cuenta que TMJ era lo que, digamos, la empresa pionera en el apoyo al fútbol femenino, la que era protagonista en el mundo y de lo que se vislumbraba en un futuro cercano con todo lo que estaban logrando? Muy buena pregunta y análisis, Aldo. A ver, yo creo que es difícil para mí mencionar un momento, porque realmente, si me regreso un poco a esos años, ha sido un proceso de evolución y de reinventarnos constantemente. A niveles muy profundos. Entonces, sí, hoy en día, obviamente, la gente conoce lo que son las jugadoras con las que representamos, nuestra presencia global, los muchos agentes que tenemos, pero antes, digamos, de llegar un poco a este tipo de plataforma, yo a lo mejor diría que hubo como cuatro etapas, ¿no? La primera etapa probablemente ni siquiera sea algo que lo hicimos de manera consciente, o sea, fue todo lo que les comentaba yo de la experiencia del sistema colegial americano, lo que representa poder entender las oportunidades dentro del fútbol femenil, lo que la jugadora busca o buscaba en aquellos años y cómo se fue transformando eso hacia ya oportunidades profesionales. Eso a lo mejor esa etapa es como el seeding, o sea, esa preparación que tanto yo como mi socio, Oscar, tuvimos esa visión de, ok, todo esto que hemos ido cultivado, pues nos va a ayudar para algo, ¿no? Que en la postre fue muchos años después, pues se convirtió en TMJ. Entonces, digamos que eso sería para mí la primera etapa. La segunda, ya digamos un poquito más la persistencia o lo que en términos empresariales se conoce como ya la parte de startup. Probablemente ahí del 2014 al 2019, más o menos en ese rango yo lo pondría. Ahí es todo números rojos, o sea, para la gente que le gusta el negocio, o sea, realmente no había ninguna señal todavía que lo que estábamos haciendo era inteligente. Y de ahí vienen todos esos comentarios, ¿no? Que le decía anteriormente de qué estás haciendo, no pierdas tu tiempo, dedícate a lo que estás haciendo, pero no al fútbol femenil. Esa fue nuestra realidad durante ni siquiera un año, o sea, 5 o 6 años constantes de qué estás haciendo, o sea, qué están haciendo tú en Oscar en España, tú en México, en Estados Unidos,
la gente no lo entendía. Entonces, eso fueron 5 o 6 años. Luego de ahí yo marcaría del 2019 al 2024, que ahí entra un poco la pandemia, que era lo que decías, y dos mundiales, que viene siendo el Mundial de Francia y el Mundial Australia. de Australia y Nueva Zelanda. Ya esa parte un poquito de tracción. O sea, ya empezaba a haber señales durante ese marco de tiempo que el fútbol femenil a nivel global ya estaba creciendo. Ya ahí venía un poco la Liga MX femenil, la NWSL empieza a invertir más, etcétera, etcétera. Entonces ahí, obviamente, pues si nosotros ya habíamos invertido de manera agresiva cuando no había nada, pues en esos momentos lo que tuvimos que hacer es doblegar y triplicar esfuerzos y seguir creciendo y seguir evolucionando y seguir creando estructuras que se fueran ido adaptando a los mejores, a los nuevos tiempos, digamos. Y eso nos lleva un poco ya a partir del 2024 hasta ahorita, donde ya hoy en día ya es safe invertir en fútbol femenino, ya es evidente que hay un crecimiento tangible y la gente empieza ya a voltear, digamos, a conscientemente invertir. ¿Me explico? Y hablo a nivel agencias, hablo a nivel comercial, o sea, nosotros llegamos en un punto, por ejemplo, si hablo del tema comercial, nosotros fuimos de nadie te pelaba, ni siquiera te levantaban el teléfono, hasta quién es esta jugadora, o sea, porque realmente no tenían el conocimiento, no querían tener el conocimiento. Luego pasamos por una etapa donde el fútbol femenil se convirtió en un tema social. O sea, invierten en el fútbol femenil o en la jugadora, pues porque me sobró este presupuesto y Ujú. pues un tema social y pues inviértela aquí, ¿no? Y luego pasamos a, ok, me están diciendo desde arriba que tengo que invertir en fútbol femenil. O sea, no es que entiendo del fútbol femenil ni quiero entenderlo, sino es que me están pidiendo de mis jefes o la estrategia global, ya me pongo la marca que sea, que tengo que hacer algo. Y ahí empezamos un poco a ver tracción. Y hoy en día ya es stakeholders que ya quieren invertir. ¿Me explico? Entonces, yo ahí hablé Sí, de sí. 3, 4 fases, pero que realmente es una década de evolución. Entonces, sería para mí muy difícil solamente mencionar una por todo lo que les digo. Entonces, looking back, o ahora sí que me damos atrás, pues sí, nuestro first mover advantage, como se dice en temas empresariales, pues es significativo. ¿Por qué? Porque llevamos 12 años invirtiendo y evolucionando y cambiando y en algún momento éramos una agencia boutique y Oscar y ya nos sentamos aquí en la oficina en Estados Unidos y dijimos, vámonos a hacer agencia global. ¿Qué significa ser global? Pues significa A, B, C, D, E, F, G. Ok, pues hay que trazar ese marco. ¿Cuánto se requiere de inversión? Pues se requiere esto. Y esa decisión de convertirnos de agencia boutique a agencia global, pues fue hace 4 años. Entonces, hoy en día tenemos ya esa estructura, pero repito, ha sido decisión tras decisión y yo diría error tras error, porque los mismos errores que hemos cometido y esos aprendizajes nos tienen hoy con este, digamos, liderato a nivel global en fútbol femenil, pero viene de todas esas historias, esas experiencias y esas decisiones. Sorry que me alargué ahí en la pregunta, pero es No, una no. pregunta bastante profunda. Ale, No, perdón, yo quiero seguir rápido con este tema, nada más una pregunta puntual, Memo. Esta pregunta se la hago a mucha gente que fue, digamos, pionera en el fútbol femenil a nivel negocio, ¿no? Porque eh, lo decías tú, es un crecimiento, digamos, de 4 fases que en otro tipo de deportes o negocios tardas décadas o mucho más. Correcto. O sea, cuando ustedes entraron al tema del fútbol femenil, con lo que nos contabas del caso de éxito de Charlene, lo de Degna o incluso antes, ¿eran optimistas con un crecimiento como el que estamos viviendo? Porque yo hay veces donde digo, ok, o sea, yo me encanta, lo consumo, hace tiempo que entré, pero a veces digo, es que la gente que está dentro, no creo que pudiera dimensionar que esto iba a ser una bola de nieve tan grande y tan rápida, ¿no? Ahí quisiera escuchar mucho tu opinión. Gracias. Sí, no, a ver, Rob, yo creo que, o sea, tienes total razón. O sea, Oscar y yo teníamos la intuición de que iba a en algún momento crecer, sí. Simplemente no teníamos, digamos, ahora sí que la bola mágica de decir, pues se va a tardar X tiempo. Esa es la realidad y mentiría si dijera lo contrario. Al final también, again, desde mi perspectiva, pues esa fue la razón por la cual yo tengo desde 2014, digamos, que hice mi primera transacción, son que ya 12 años de ser agente en fútbol femenil.
Eh, los primeros, yo te diría, 9 años, Rob, pues fueron en rojos, o sea, fueron en pérdidas. Entonces, con esa lógica, y mencionaba un poco, yo tuve que prepararme, tuve que hacer 2 maestrías, estuve de consultor en múltiples organizaciones, no solté mi trabajo de fintech durante más de una década. Entonces, creo que esa es la respuesta, o sea, no teníamos la claridad, por la cual yo nunca me solté de lo que yo estaba haciendo, pero sí tenía un poco las ganas y tomamos la decisión de tener un sacrificio abismal. Creo que es la parte que mucha gente no conoce de la historia, porque para poder hacer eso, hacer las dos cosas, pues yo tenía que trabajar 8 o 9 horas en mi trabajo de fintech y luego llegar a casa y trabajar otras 8 horas, 9 horas en lo que hoy en día es TMJ. Entonces las horas y lo que realmente sobrellevaba ese esfuerzo es lo que hoy en día nos tiene, digamos, donde estamos. Y sí, llega un punto, como bien platicamos en esta última fase, probablemente 2020, final de 2023, cuando yo digo ya me puedo ir full time a fútbol femenil. Pero durante todo ese tiempo las dudas estaban, Rob. O sea, yo les puedo decir 40 ejemplos donde estuvimos Oscar y yo a punto de tirar la toalla, porque repito, no había ninguna señal de vida muchas veces, ¿no? O sea, desde el Mundial de 2019 hasta el 23, el cómo creces a nivel global, el muchas veces, porque algo muy curioso que la gente desconoce, cuando tomamos la decisión de irnos global, pues eso suena muy padre y bastante ambicioso, y lo es, pero es entender culturas, es entender que la Liga F está en una situación muy distinta a la Liga Mexicana Femenil, que la NWSL opera de una manera muy distinta a la WSL en Inglaterra, que los países nórdicos tienen una mentalidad y una cultura distinta y que por ende van a invertir en diferentes maneras. A nivel comercialización, pues es muy distinto. O sea, el mercado comercial para TMJ, para jugadores, en su mayoría es en Estados Unidos, porque ahí es donde a nivel comercial y está este ecosistema de entertainment donde las marcas realmente invierten. Fuera de ahí, realmente la mayoría de los países todavía se queda muy corto en ese tipo de cosas. Entonces, es otra vez esa constante evolución y crecimiento y no tener miedo de tomar decisiones y errar. Eso creo que realmente nos ha distinguido y hemos cometido muchos errores y hemos tenido que evolucionar y salir de esas. Pero al final, todo ese tipo de cosas nos tienen donde estamos hoy en día. Pero no, realmente pues no tenemos una varita, una bola mágica, Robin, y te mentiría si dijera, teníamos esta claridad. No, o sea, lo que sí es, tuvimos esa visión y digamos la persistencia y la resiliencia de decir, esto va a costar muchísimo, porque vamos a tener que trabajar 2, 3 trabajos de tiempo completo, mientras nos podemos dedicar a esto tiempo completo. Y repito, eso fueron literal 10 años, hasta que pudimos por fin tomar esto como algo de full time. Y justo también una de las cosas que queríamos llegar era a eso, ¿no? O sea, de cómo ya ahora sí eres esa persona que se dedica literalmente al 100% a representar a futbolistas de todas las nacionalidades. O sea, estás hablando de futbolistas desde africanas, colombianas, brasileñas, mexicanas. O sea, es impresionante. Y digo, esta es una pregunta muy personal porque, digo, más allá, ¿no? De que se enfocaban tal vez un poco más en estas jugadoras a nivel profesional. Bueno, ahora ya lo hacen también a nivel juvenil, ¿no? Poco a poco empiezan a tener estas jugadoras jóvenes que le ven ese potencial. Y estoy hablando también de jugadoras, o sea, de diferentes países, ¿no? Las mismas españolas que también están generando un gran fútbol. Y justo es eso, o sea, preguntarte porque cómo se lleva o cómo lidias tú con estas personalidades y nacionalidades de distintas, digamos, pues sí, ¿no? De distintos países para llevarlas hacia el mismo objetivo, porque no es lo mismo, por ejemplo, lidiar con una, y justo lo tienes ahí atrás, ¿no? Una Lacey Santos a lo mejor, o una Ordóñez, o una Charly, ¿no? Que sabemos que también son personalidades totalmente diferentes y que obviamente todas tienen, digamos, su carácter, su personalidad, pero que la identidad de la agencia evidentemente es llevarlas por el mismo objetivo. Muy buena pregunta. A ver, yo te diría, sinceramente, la parte que más disfruto de mi trabajo. O sea, yo realmente, como yo interpreto mi trabajo de agente, pues es realmente tener esa empatía, poder escuchar mucho más de lo que opino o expreso, digamos, mi opinión, es guiar, pero al final yo no decido por la jugadora. O sea, en ningún momento de sus etapas profesionales, dentro y fuera de la cancha, Guillermo Zamarripa o la agencia decide por ellas. O sea, realmente mi trabajo es
traer las oportunidades a la mesa y presentarles esos contrastes, esos análisis para que ellas puedan tomar las mejores decisiones. Pero como bien dices, Ale, las decisiones o las ambiciones de cada una pues varían. O sea, no hay una ecuación, o sea, yo no les pudiese entregar ni siquiera un job description, o sea, no les sé decir mi job description, literal, o sea, no sé cuál sería mi definición de mi trabajo, sería imposible encapsularlo, porque precisamente hay que saber entrar y salir de diferentes tipos de conversaciones, llámese comerciales, fiscales, financieras, de negociación, de comercialización, de salud mental, en fin, puedo decir 30 otros temas. Entonces, cada una de esas jugadoras pasa y atraviesa diferentes momentos a nivel dentro y fuera de la cancha y mi trabajo como agente es poder tener los recursos y las herramientas para ayudarlas. Pero es una ecuación distinta y única para cada una de ellas. Y esa es la parte que yo más disfruto. eh, y de ahí que obviamente nos hemos equipado también con un equipo, porque también la agencia no es Guillermo Zamarripa y Oscar González, o sea, tenemos 30 colaboradores dentro de TMJ, que es algo que también mucha gente no sabe. Si ustedes ven alrededor global, pues somos la agencia con más staff en el mundo. O sea, no hay ni siquiera una agencia que se acerca a ese nivel de inversión. Es por lo mismo, porque queremos tener esas herramientas para poder guiar y poder orientar a nuestras jugadoras independientemente de dónde vengan, o sea, a nivel nacionalidad y qué selección nacional representen, e independientemente a dónde llegan, ¿no? Como en el caso de Tembi, por ejemplo, que su agente tiene casi 10 años trabajando con él, que es Chris Atkins, que es nuestro especialista en África. Ella llega a Monterrey, a Tigres, y tiene una estructura de la agencia dentro del país. Entonces, eso que le menciono es algo que conscientemente o estratégicamente hemos intentado replicar a nivel global. Memo, ahora tocabas el tema justo de Chris Atkins y a mí me surge la duda de cómo es el perfil de las jugadoras que ustedes buscan hoy en día para TMJ, para poder llevarlas como su carrera, para representarlas, entendiendo que nos platicabas, ¿no? Que en su momento pues fue aprovechar oportunidades, fue ir aprendiendo sobre la marcha. Hoy en día ya es una agencia muy consolidada, yo diría que la más en el fútbol femenil, al menos de las que yo conozco. Pero entonces, hoy en día ya cómo es ese proceso, porque pues, Chris también es un scout, ¿no? Al final él detecta talento, él ayuda a formar jugadoras. Y en ese sentido, también, si nos puedes contar alguna anécdota o alguna situación de los traspasos más importantes que ha tenido la agencia, algún momento donde hayas dicho, ya me puedo dedicar a esto, ya cruzamos el umbral, en ese sentido, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que la misma temática, esa evolución que les he comentado, pues sí, yo creo que esa parte ha ido también, digamos, penetrándose a la parte pues, de captación, de reclutamiento. Nuestra fórmula, pues cada vez se vuelve más sofisticada. Entendemos qué tipo de jugadora o a qué tipo de jugadora le podemos ofrecer valor por los recursos que tenemos. Eso es natural. Entonces, sí, parte de mi trabajo que realmente no disfruto mucho, pero que lo tenemos que hacer en la agencia es, pues creo que hoy en día decimos más nos que sís. Eso hace 8 o 9 años, pues era lo inverso, ¿no? O sea, al final del día, al principio, pues trabajamos con quien sea que pudiésemos trabajar. Hoy en día tenemos que rechazar a muchas jugadoras, no porque pensemos que no tienen el potencial o que no puedan, digamos, tener una carrera a nivel fútbol profesional, sino porque tenemos que ser un poquito más centrados en qué tipo de jugadora podemos realmente ayudar y maximizar esa carrera, ¿no? Entonces sí, ahí creo que estás en lo correcto, Rob. Hemos ido, digamos, siendo mucho más sofisticados en esa filtro de captación. Chris, hoy en día tenemos 4 agentes, digamos, que trabajan a nivel global, que son Oscar González, Chris Atkins, María José Cambranis, que está en México justo, y en mi caso. Entonces, los 4 operamos, sí, a nivel con una visión global, pero operamos en diferentes, digamos, o en mercados específicos. En el caso de Chris, él es especialista en CAF, o lo que viene diciendo el mercado africano. Eh, y justo, por ejemplo, a ver, una anécdota, les pondría yo justo el Rey Chukundananji, cuando hicimos la transferencia del Madrid CFF a Estados Unidos, a San Francisco, a BFC, que en su momento fue
ahora sí que el récord mundial, y la primera africana, hombre y mujer, en tener ese tag, ese título. Pasamos por un periodo de negociación donde exploramos el pago de una cláusula de salida, que es algo tradicional en el mercado varonil. En el fútbol femenil, en aquellos tiempos, la liga ni siquiera tenía esa regla dentro de sus estatutos, porque era algo que realmente o sea, no era una práctica común. O sea, nunca había habido un club que viniera a preguntar en fútbol femenil, oye, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cómo puedo sacar a esta jugadora? Aquí está el dinero y la saco de manera unilateral. Eso no existía. Entonces, eso es un ejemplo de las cosas que al final del día a Oscar, a mí y a Chris nos apasiona, porque al final estamos cambiando las reglas del juego a nivel global. O sea, ese tipo de cosas todavía pasan en las diferentes federaciones y ligas del mundo. Y ahora sí que una transferencia a la vez hemos ido empujando esos límites y sí, de una manera profesionalizando el fútbol femenil a los niveles que hoy en día empezamos a ver. Bien, Memo. Y ahora que mencionabas lo de Tembi, justo, que llega de Racing Louisville para Tigres, pero que ella tiene un representante con el que viene trabajando desde hace tiempo, algo que me encantaría saber, porque incluso creo que hasta la misma gente con la que yo tengo oportunidad de platicar, de pronto no hay esa claridad, saber si nos ayudas a entender, por ejemplo, en casos como el de Jackie Ovalle Ujú. o como el de Claudia Martínez Obando, que por cierto, debo decirte que es una de mis jugadoras favoritas, Buena este, elección, sí, sí. que tienen sus propios representantes. ¿Qué papel juega ahí TMJ? ¿Cómo es que entra, digamos, en la ecuación? Y pues quizá el concepto o el adjetivo correcto sea ayuda a colocarlas en equipos importantes. ¿Cómo funciona ese papel de TMJ en esos casos específicos? Sí, una pregunta técnica y me encantan. A ver, ahí jugamos realmente el rol de intermediarios. Es un poco la definición. ¿Qué es un intermediario? Digamos, una persona que está trabajando, en este caso, en el caso de Jackie, por ejemplo, nuestro socio fue Jorge Rodríguez, que es el representante de Jackie Ovalle. Con él y con el club hicimos toda la operación. Entonces, es tener el por qué hacemos este tipo de transacciones, es algo común en fútbol varonil, por cierto, o sea, es algo que FIFA lo establece, lo permite. Y realmente creo que es simplemente por lo mismo que les he contado, los 10 12 años de experiencia, las relaciones que tenemos a nivel global, nos permite, digamos, poder ofrecer ese tipo de servicios a diferentes stakeholders en la industria. En este caso fue para poder facilitar una transferencia histórica, como el caso de Jackie, siempre respetando las líneas de quién es el agente y en este caso los clubes. Y en el caso de Claudia, lo mismo, o sea, realmente fue asociarnos y tener a socios a Víctor y Santiago, que son, digamos, las figuras clave en la carrera de Claudia, y de ahí poder utilizar nuestros recursos y nuestra experiencia para poder facilitar una negociación tan complicada como lo fue la de Claudia. Entonces, porque al final del día es algo que también lo disfruto muchísimo, que es ver cómo el fútbol femenino y las negociaciones se vuelven mucho más complejas. O sea, yo hoy en día les diría que a lo mejor en una negociación ya me tardo semanas, incluso hasta meses, en una negociación tan compleja. Hace 5 6 7 años, en 2 3 días terminabas una negociación. Entonces, eso habla un poco de lo complejo que se está volviendo la industria, pero es algo también que nos apasiona y que nos encanta, y es ver también ese crecimiento, ¿no? de la misma industria, pero eso es nuestro rol, realmente, y es algo que definitivamente sentimos que va a seguir siendo parte de nuestro día a día, por el posicionamiento que tenemos en el mercado a nivel global y porque tenemos esa facilidad de poder ofrecer valor a múltiples stakeholders en la industria, repito, a nivel global. Memo, y digo, ya yo sé que es mucho de hablar de empresarial y del negocio, pero de repente como que también hay que saber un poquito a nivel personal, sí me gustaría sobre todo hacerte esta pregunta porque ir a un mundial femenino, o sea, imagínate todo el recorrido que ya tuviste de lo que te tocó aprender, experimentar, ¿no? Momentos buenos, momentos malos. Pero el hecho de estar en un mundial, como ahora fue el último, ¿no? En Australia, Nueva Zelanda, en aquel campeonato de España, ¿no? Que incluso estabas ahí con algunas jugadoras que conoces muy bien. Pero ¿cómo vives estos momentos a nivel personal? Digo, entiendo la cuestión y creo que
nos puedas decir un poquito en cuanto a nivel como representante, porque Claro. evidentemente vas tú también en esta cuestión porque es muy importante ese tipo de escenarios, pero también a nivel personal, o sea, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es que puedes tú pararte ahí y literalmente ver el crecimiento y el potencial que ha tenido el fútbol femenil? Porque, o sea, yo tan solo de pensarlo se me enchina la piel, ¿no? Supongo que tú de vivirlo ahí ha de ser una experiencia única. Sí, totalmente. A ver, yo creo que es un sentimiento indescriptible, probablemente es de las cosas que te dan esa gasolina, ¿no? Para seguir empujando. Y uno lo vive de una manera muy cercana por las experiencias, por los contextos que uno tiene de cada jugadora. Por ejemplo, el 2023 tuvimos 41 jugadoras en cancha de diferentes nacionalidades. Pero recuerdo haber estado en el partido donde Marta Cox mete probablemente los mejores goles del Mundial. Y al final del partido, prácticamente con lágrimas en los ojos con ella, pues, compartiendo ese momento, ¿no? O Jenny Hermoso en la final, al final estando en cancha con ella, pasar ese tipo de momentos, pues sí, son cosas que uno se queda en la memoria y que es difícil, como bien decía Ale, no poner en perspectiva dónde estamos, pero también desde dónde venimos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Mundial de 2023 yo recuerdo haber hecho una reflexión en pleno mundial, decir, bueno, la calidad en cancha está subiendo. O sea, digamos, del 2019 al 2023, o sea, una reflexión que yo tenía muy clara es, ok, ya el producto en cancha es increíble. O sea, yo recuerdo haber estado en el partido, no recuerdo contra quién fue, pero recuerdo estar viendo a Tembi, de Catlán en acción, con Sudáfrica. Cada vez que Temi agarraba la pelota, todas las personas que yo tenía alrededor mío o sea, hacían como que se sorprendían por la velocidad y la potencia. Entonces, que son detallitos pequeñitos, pero que uno dice, bueno, ok, ya el producto y la calidad está creciendo. Y sí, obviamente de ahí viene el tema de viewership, tema de attendance, lo que la misma FIFA está invirtiendo, los patrocinadores, los broadcasters que ya montan un estudio. O sea, si uno dice el 2019 al 2023 pues digamos, del 2023 ya había un poquito más de estudios a nivel global, prensa había un poquito más. Entonces, todavía es difícil, ¿sabes? Me encantaría llegar a ese mundial, Ale, donde ya no tengas que hacer esa reflexión. Porque eso se va a significar que ya realmente el fútbol femenil ya alcanzó una plataforma y una consistencia comparable a lo mejor con el fútbol varonil. Hoy en día, ese tipo de momentos son los que disfruto porque pues, son, digamos, un índice de crecimiento real y que se comparte con todas las experiencias de las jugadoras, porque ellas mismas también lo están viendo desde ese lente. O sea, hoy en día hay cientos de jugadoras que se están programando para poder calificar al mundial, poder llegar, pero muchas de ellas será su primer mundial o será, digamos, vivir ese tipo de plataforma donde a lo mejor ya las familias van a verlas jugar. Antes no se podía tampoco. ¿Me explico? Entonces, son ese tipo, digamos, de señales y de factores de crecimiento que disfrutamos con ellas al máximo y que nos tiene también emocionados, ilusionados de Brasil 2027, sin duda. Memo, y mencionabas ahorita, aprovechando que decías lo del Mundial y estar en cancha, sobre todo con aquel España campeón del mundo. Todos sabemos lo que pasó, ¿no? Claro. Con Jenny Hermoso y la polémica que hubo alrededor de, bueno, lo de Rubiales, ¿no? El caso Rubiales. Yo te quiero preguntar cómo es que ustedes viven como agencia, o ustedes particularmente como agentes de Jenny Hermoso, cómo viven una situación tan compleja como esa, en donde, o sea, es una situación social compleja, pero además que se hace internacional en cuestión de minutos Sí, y se vuelve agenda mediática durante, pues incluso años. sí. ¿Cómo es que ustedes manejan o cómo es que viviste ese caso y qué aprendiste de ello? Porque me imagino que deja muchas lecciones en adelante sobre cómo incluso ser un apoyo para la jugadora, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que ahí, como bien dices, o sea, nos vimos en una crisis global en cuestión yo te diría incluso en cuestión de segundos, ¿no? O sea, fue inmediato el impacto. Eh, yo creo que ya es algo que Oscar y yo veníamos entendiendo, empatizando y comprendiendo durante pues, estos 12 años de experiencia en el fútbol femenil, pero creo que ese movimiento marcó definitivamente un antes y un después en la agencia, porque son esos momentos que te dicen, ok, eh, esto no ocurre en fútbol varonil. O sea, hablemos las cosas como son. Entonces,
un agente de fútbol varonil no se tiene ni que preocupar por tener que pelear este tipo de batallas, ¿no? Entonces ahí yo entendí que mi rol como agente de fútbol femenil es pelear este tipo de batallas con las jugadoras y poner un poco la estructura de la agencia y toda la experiencia que hemos tenido para poder pasar por esos caminos amargos que al final del día la jugadora, en este caso Jenny, fue la que, a ver, ella es la que tiene que aguantar las críticas y la presión social y mediática, y nosotros solo somos un soporte en ese sentido. Entonces, pero ese sería, digamos, el aprendizaje, Aldo. O sea, yo diría que es algo que nos marcó porque entendimos que el rol de agente de fútbol femenil es muy distinto de ese rol de agente de fútbol varonil en general. Al menos como Oscar y yo identificamos nuestra profesión, porque también hay muchos agentes que no se avientan esas peleas. Claro, sí, sí, sí. Las cosas como son, y yo conozco a muchos que no se avientan ese tipo de peleas. En nuestro caso fue algo pensado, discutido, obviamente con Jenny en general, porque sabíamos lo que representaba eh, tomar una decisión de sacar ese comunicado. Menciono el comunicado porque fue un poco lo que estalla ya la batalla y digamos, ese momento donde no hay vuelta atrás. ¿Me explico? O sea, una vez Sí, sí, sí. Jenny sale ese comunicado en inglés, en español, no había vuelta atrás, estábamos en medio de una crisis global y teníamos que ir all in. ¿Qué significaba all in? Pues 100 tácticas y estrategias que nos llevaron a Oscar, a mí y a toda la estructura de la agencia, pues prácticamente años. Y definitivamente yo diría unos 2, 3 meses de muy poco dormir, de poder trabajar y estar para Jenny en todo lo que en ese momento se requería. Eh, pero obviamente saliendo de eso, como salimos de eso también, en el caso de Jenny, con todo lo que ha logrado y ser esta fuente de inspiración a millones de niñas alrededor del mundo, porque no nos olvidemos que en ese momento y digamos hoy en día, pues Jenny cambia el transcurso no solamente la Real Federación Española, sino cambia el transcurso del fútbol femenil y es algo que siempre se le va a recordar pero es esa valentía de tomar esa decisión justo que la que mencionaba, y nuestro rol es simplemente apoyar y no tener, a lo mejor no tener el miedo de afrontar ese tipo de batallas. Este, pero sí, también realmente es un momento que ha marcado un antes y un después en la agencia, sin lugar a dudas. Memo, y hablando de Jenny Hermoso, ella misma ha dicho que el tema de Pachuca le ayudó en su momento para volver a la selección española, para volver a su mejor nivel. ¿Por qué elegir la Liga Mexicana, ¿no? Que en aquel momento era la liga exótica para muchos medios españoles. ¿Qué potencial le vieron en ese momento a seguir su carrera por allá, o bueno, por acá en este caso en México? ¿Y por qué elegir la Liga Mexicana en aquel momento, ¿no? Porque es una liga mexicana también diferente a la que hay hoy en día. Uf, esa pregunta me la hacen 10 veces a la semana, Rob. Y, a ver, yo, yo creo que realmente muchas veces la gente no me cree. O sea, nosotros vemos dentro de la agencia la Liga Mexicana como una liga top 3 en el mundo, ya hoy en día. O sea, esa es la percepción en el mundo. Entonces, a lo mejor muchas veces sentimos que a lo mejor el entorno y el mismo país no es consciente de lo que es la Liga Mexicana Femenil a nivel global, la percepción que tienen las jugadoras, la percepción que tienen las federaciones, los entrenadores, los federativos, la misma FIFA, y por eso es que podemos ver a una Jenny Hermoso en la liga, a una Temi Catlana, a una Mandy Henry. O sea, la lista es ahora sí que larga, ¿no? O sea, sin necesidad de hacer comparaciones, pero en este caso lo voy a hacer. Díganme el nivel de profundidad de seleccionadas en femenil, ¿dónde están esos en la Liga Mexicana Varonil? No existe. O sea, la calidad es mucho más elevada en la Liga Mexicana Femenil. Por ende, y con el crecimiento que está teniendo el fútbol femenil, pues el techo es mucho mayor. Entonces, sí, o sea, Lo hemos la dicho Liga aquí, sí. al 100%, o sea, la Liga Mexicana Varonil nunca va a poder ser top 3 del mundo. Las cosas como son, ni siquiera top 10. Entonces, si lo veo de excelente, Rob, pues la oportunidad es enorme, definitivamente. Entonces, la jugadora en el mundo está reaccionando a lo que está viendo, Claro. que es un club como Tigres invirtiendo en ser pionero, un club como América haciendo lo mismo, los títulos a nivel general, pero el viewership, o sea, todo lo que se está hablando en la Liga Mexicana Femenina a nivel global es bastante positivo. Entonces, la Mm. jugadora solamente está reaccionando a eso. Yo diría las jugadoras, pero también los entrenadores y la gente que quiere venir ahora sí que a trabajar. Hoy en día, y somos una agencia global, que tenemos jugadoras en todo el mundo, una de nuestras, digamos, principales inquiries que recibimos es
cómo es la Liga Mexicana. O sea, y la gente, la jugadora quiere conocer y quiere entender un poco si es viable para ella o no. Entonces, una jugadora como Jenny, hay que darle el crédito definitivamente porque fue esas primeras pioneras y esas primeras líderes y jugadoras estrellas que toma la decisión de dar ese brinco y en cualquier historia, digamos, exitosa de cualquier liga o en cualquier ámbito empresarial, pues se requieren esos pioneros. Jenny fue eso, definitivamente, y marca un antes, un después, y gracias a que Jenny está en la liga exótica, como bien decían ustedes, pues es que los ojos del mundo empiezan a voltear. Y ya que empiezan a voltear y empiezan a ver un poquito más, digamos, de la atracción y de cómo es realmente un ambiente, pues eso marca, ¿no? O sea, yo recuerdo, no voy a muchos partidos, es la realidad, prefiero disfrutarlo desde casa, pero recuerdo por ejemplo, esta última final eh, Tigres contra América en el Volcán, ver el ambiente, escuchar el ambiente, o sea, yo con la piel chinita, casi casi con lágrimas, porque o sea, lo que ha crecido el fútbol femenino, o sea, ese ambiente no se vive a nivel global, o sea, para hacer las cosas claras, o sea, por lo mismo que les explicaba antes, que en Inglaterra se vive de una manera, en Estados Unidos se vive de otra. Yo este fin de semana estuve en el Opening Week de la NWSL, estuve en DC viendo a Rebe, a Alexis Santos, luego estuve en Boston. Claro que o sea, hubo 30.000 aficionados en un estadio, hubo veintitantos en otro, en el otro, pero esa pasión, digamos, que se ve en la Liga Mexicana Femenil es lo que también está haciendo que los ojos del mundo volteen, no solamente a la liga, a los clubes, y repito que el potencial es enorme. Perdón que me Sí, amplié en la no, no, respuesta, perfecto. pero es una pregunta bastante profunda. Pero No, y nos además, encanta que también haya esa, o sea, una persona como tú, con tu reputación, con lo que has hecho por el FUTFEM, que reconozca, ¿no? El nivel de esta liga y que es algo que además también se ve reflejado en situaciones que tú has vivido de cerca de jugadoras de college en Estados Unidos, que sabemos lo que es a nivel formativo Estados Unidos para jugadoras en fútbol femenil, apostar por ir profesionales a México, ¿no? El caso de Mia Villalpando, el caso de Jana Riley, que también fue campeona con las Seminoles, igual que Deina, y ahora está en América, o sea eso también nos llama mucho la atención porque son jugadoras que tienen un potencial muy, muy alto y en vez de seguir como tú lo decías, el pipeline tradicional de estudiar en universidad, luego ir al draft, luego que ya ahora ya no está, pero ir a la NWSL, aquí es más bien, pues hay algo en el país de al lado, en México, que hay un nivel bueno y que por ahí también llama la atención de esos prospectos top. y le Sí, sumaría, perdón a esto, Rob, claro, perdón, Memo, le sumaría también que incluso tenemos el caso de Kiana, ¿no? Que venía de claro. college, da el salto a la Liga F, después ya lo que conocemos en el camino, México, otra vez ahora en la NWSL, bueno, no otra vez, más bien ahora en Utah Mm. Royals, pero todo esto lo conecto con la situación que incluso ahora vive la Liga F, ¿no? Que claramente tiene una fuga de talentos impresionante. Correcto. Tengo colegas en España con los que hablo constantemente y me dicen que es preocupante la situación que tiene la liga, en donde ahora incluso me atrevo a decir que la Liga MX parece ser que es más atractiva en cuanto a mercado, en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo, que la misma Liga F. Entonces ya no es tanto que las de college, como en el caso de Kiana, se quieran ir para allá, sino más bien a México, y que muchas de las figuras como Jenny, que fue pionera, Sí. que estaban en España, ahora vienen para México, ¿no? Totalmente, yo creo que aquí un poco donde podemos hacer todo ahora sí que cerrar el círculo de lo que hemos ido platicando, porque, a ver, yo les pongo a ponerme el caso de Deina Castellanos. Si Deina Castellanos estuviese ahorita, o estuviese saliendo, digamos, de Venezuela en estos años, ni siquiera fuera una consideración Florida State. ¿Me explico? O sea, Claro. no fuera ni siquiera una de las opciones en la mesa. O sea, si Deina tuviese lo que hoy en día ya existe, si hubiese sido a nivel profesional, vamos. Y digo Deina por poner un ejemplo, pero así sería el caso de todas las jugadoras que tienen esa ambición de ser jugadoras profesionales. Entonces, eso es un poco donde ese parteaguas y cómo ya el landscape ha cambiado significativamente. O sea, porque una jugadora como Mía Villalpando, que tenemos el privilegio y la fortuna de trabajar con ella. Es el ejemplo perfecto. O sea, cuando uno hace uno el análisis profundo, Mía es una jugadora con una mentalidad increíble. O sea, para su edad, cómo piensa, lo que ella está dispuesta, digamos, a trabajar para poder incrementar su nivel, es realmente una mentalidad de una jugadora que quiere llegar muy, muy lejos. Entonces, una jugadora con esas cualidades y con esa mentalidad, ¿qué es mejor? ¿Que esté al lado de Jenny Hermoso, de Anika Rodríguez, de María Sánchez, de Ana Ordóñez, o que se vaya a college donde solamente UCLA. se entrena 4 o 5 meses?
Es que ya desde esa perspectiva de desarrollo, ya la decisión es muy fácil. Es vete al profesionalismo, porque eso es lo que te va a permitir seguir creciendo. Y ya los salarios son aceptables como para poder dar ese brinco. O sea, no es que ya estés sacrificando en esa parte, sino es ya una apuesta mucho más segura con el complemento, repito, de lo que viene siendo el desarrollo deportivo. Entonces, claro, alguien como Mía, en 3 4 años, apenas va a tener 20 21 años, y ya va a tener 3 4 años de experiencia en la Liga Mexicana Femenil. Entonces, imagínense el techo de alguien como Mía Villalpando con ese nivel de crecimiento y desarrollo. Entonces, eso es literal el resumen de lo que hoy en día es el futuro del fútbol femenil y lo que empezamos a ver. Y haciendo un poco la reflexión que mencionabas, Aldo, de la Liga F, a ver, es algo que constantemente hablo con Oscar, que Oscar es para mí el mejor agente de fútbol femenino en toda Europa. Él reside justo en España, entonces conoce de raíz lo que viene siendo el problema de la Liga F. Para mí, a ver, es un caso estudio de cómo perder el first mover advantage. O sea, las cosas como son. O sea, es una liga que hace 10 15 20 años era pionera, era de las pocas ligas que todo el mundo quería ir a, definitivamente, y lo que ha pasado es, se han estancado, no han podido, digamos, y ahí lo irónico es que la selección ha hecho lo contrario, ¿no? O sea, la selección Completamente. ha ido creciendo de una manera abismal, pero a nivel liga, a nivel desarrollo, no han podido sostener ese crecimiento, no han podido encontrar la inversión para poder, ya ni siquiera iría yo, aumentar salarios, o sea, simplemente mantener la competitividad, o sea, están muy, Ujú. muy lejos de lo que hoy en día una liga mexicana lo es. Entonces, hoy en día, para acabar pronto, el interés y el nivel de desarrollo es mayor en la liga mexicana femenil que en la liga F. O sea, no hay ninguna duda. La excepción sería naturalmente Barcelona, que Claro. digamos, se cuece partes, como se Ujú. dice, y que tiene una estructura envidiable y que seguramente va a ser pionera y va a seguir siendo pionera en lo que resta eh, de su historia, que es infinita. Pero mi punto es, ya no basta tampoco para una Liga F solamente tener en Barcelona. O sea, porque hay mucha competencia, incluso ni siquiera en América, ¿eh? O sea, si uno ve la Liga Italiana, la liga francesa, la liga sueca, o sea, ya encuentran mucho más oportunidades que compiten realmente con la Liga F, y habrá que ver qué pasa en los siguientes 3 5 10 años, porque la preocupación que mencionaban es una preocupación que compartimos. Y ya decía sobre digo, sobre México, ¿no? Que colocas a la Liga Mexicana como una de las tres mejores. ¿Cuáles serían entonces para ti este top 5, ¿no? De ligas importantes? Sabemos lo que genera, ya comentaste perfectamente lo de la Liga F, ¿no? Que se ha estancado un poco, a excepción del Barcelona, que sabemos del gran equipo que es. Pero, ¿cuáles dos crees que tú están, digamos, arriba de la Liga Mexicana, entendiendo que la idea o el proceso que quiere vivir la Liga Mexicana con todos estos cambios, incluso en este mismo año que se van a dar, pensando en eso, ¿no? O sea, en ir superando, en ir escalando estas posiciones para colocarla de la mejor forma posible y que creo que también está siendo muy, muy evidente con todas estas cosas. Pero, ¿cuál sería tu top 5 entonces de las mejores ligas de fútbol en el mundo? Uf, muy buena pregunta, Ale. Mira, hay dos que son indiscutiblemente las líderes, que es NWSL y WSL. Ahora, también hay que ser muy claros, esas dos ligas yo las pongo muy por encima de las demás. O sea, eso es una realidad y no veo cómo alguien pueda acercárseles a la estructura que tienen. Hay que entender que estas ligas son single entity, o sea, son ligas centralizadas que digamos que comercializan y tienen todos los derechos a nivel centralizado, y eso les permite, les da una flexibilidad de inversión y de estructura envidiable que es muy difícil de replicar. ¿Ok? Entonces, no les sabría decir quién es la número uno y la número dos, porque incluso yo cambio de opinión cada 6 meses. O sea, y porque se están compitiendo de una manera Sí. bastante atractiva en cuanto a las decisiones que están tomando, el incremento del cap salary, o sea, del salary cap, y cómo manejan los mecanismos de reinversión, la compra de clubes. Repito, o sea, se están compitiendo así, y han ido uno, dos, y van a seguir siendo las pioneras. De ahí yo pondría a la Liga Mexicana como número 3, y lo digo con conocimiento de causa en relación a lo bien que lo han hecho y la percepción del mundo de cómo ve a la Liga Mexicana.
Y luego de ahí yo pondría a la liga italiana, está haciendo un gran trabajo, especialmente en los últimos 2 años, se ha profesionalizado de una manera increíble. Nosotros vimos, por ejemplo, por primera vez en nuestra historia, un influx de jugadoras de Europa que quieren ir a Italia. Mm. Entonces hoy en día tenemos jugadoras en Parma, en Como, en Milán, en Roma, y están invirtiendo, o sea, han entendido, digamos, lo que es el fútbol femenil y creo que esa tendencia va a seguir creciendo. Y lo mejor de ahí, bueno, a lo mejor pondría la liga alemana, que está creciendo, la liga francesa, y ahí ya depende mucho de uno que prioriza, ¿no? Porque o sea, en Francia todavía te encuentras que hay dos o tres equipos que compiten, Alemania es un poco igual, entonces ahí depende mucho de muchos factores, si uno está priorizando la parte económica, la parte de la calidad de vida, la parte del nivel de competitividad, los salarios, en fin, hay muchos factores que pudiesen determinar a lo mejor ese ranking número 5, pero lo que sí les puedo decir es a nivel global, la tendencia es ascendente. O sea, estamos viendo un crecimiento y una inversión significativa en la mayoría de las ligas relevantes a nivel global. Memo, ya te vamos a dejar tranquilo. Gracias por todo tu tiempo. Solo no me gustaría omitir, pues que tenemos literalmente tu atención, que estamos teniendo una plática bastante amena y que personalmente también me ayuda a entender la importancia de por qué semana tras semana nos tienen aquí escuchándonos hablar de fútbol femenino. Eh, son dos cosas. La primera. ¿Qué pronosticas para TMJ en los próximos años, ahora viendo pues en lo que se ha convertido, en que tiene más de 250 jugadoras que representan en todo el mundo y que incluso acaban de hacer esta sociedad con Transfer Room, en donde incluso si nos platicas más o menos de qué se trata sociedad estaría increíble. Entonces, primero es qué proyectas ahí y la otra es si nos puedes platicar alguna anécdota, así como lo de la bicicleta de Charlene. ¿Alguna anécdota curiosa, algo que te haya tocado negociar así que de repente se te venga a la mente y digas, es increíble lo que tuve que negociar en algún tiempo pues para cerrar un contrato? Va, a ver, la primera, a ver, ¿dónde veo a TMJ Aldo? A ver, yo creo que un poco lo que le he venido comentando un poco, creo que en ese sentido no vamos a cambiar lo que hemos hecho desde el día uno, que es seguir siendo muy agresivos con nuestra inversión, seguir triplicando los esfuerzos. Eh, Como les decía durante la plática, si yo puedo a lo mejor señalar uno de los factores, digamos, de éxito que nos ha ayudado muchísimo es esa constante evolución. Entonces, todo lo que hemos platicado, pues, ahora que el fútbol femenil está donde está, pues tenemos que seguir haciendo eso. Entonces, ¿eso qué significa? Pues tenemos que evolucionar nuestras prácticas de escauteo, de data. Estamos entrando a un momento donde la data ya importa. O sea, otra vez venimos de un mundo y de un tiempo donde la data ni siquiera la podíamos obtener. Sí, Entonces, sí, un completamente. partnership como el de Transfer Room como también tenemos uno con StatsBombs, pues viene de esa emoción que nos da el ya tener acceso a datos de fútbol femenil, que Sí. hace 3 4 años era imposible. Entonces, es seguir evolucionando, digamos, esas prácticas, seguir construyendo este concepto de talent management, que es lo que nos permite tener esta cercanía con nuestras jugadoras. Eh, Hay diferentes estrategias, yo no voy a entrar a detalle, pero bueno, tenemos a nivel global, tenemos países muy bien identificados donde tenemos estrategias de penetración, de expansión y de consolidación. Entonces, eso va a seguir siendo un poco nuestro DNA y de tomar decisiones, digamos, para tener los recursos suficientes para poder hacer ese tipo de expansiones y de estrategias. A nivel comercial va a seguir evolucionando la industria y nos tenemos que seguir preparándonos y evolucionando para poder ahora sí, capitalizar esa parte para nuestras jugadoras. A nivel fan, o sea, realmente yo les diría, o sea, nosotros no nos percibimos solamente como una agencia tradicional, o sea, realmente somos una plataforma de fútbol femenil y dentro de esta plataforma, esta umbrella, pues podemos poner muchos pilares. Uno de esos es la representación, definitivamente. Queremos ser el máximo referente a nivel global eh, y para ello nos sigue faltando mucho, ahora sí que mucho trabajo y entonces, si puedo resumir todo eso es evolución, seguir, digamos, construyendo y siendo pioneros en esta profesión. Y de anécdota, uff,
A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí me voy a regresar a mi primera negociación. Yo creo que la misma negociación de Charlín, porque en aquellos años, para ponerse un poco de referencia, pues tenías que incluir en las negociaciones que el teléfono celular, porque no te compraban el poner un salario fijo de X cantidad. Entonces, en el caso de Char, en muchas ocasiones fue maximizar el tema de los goles. Y luego Char hacía su magia y podía un poco maximizar ingresos en base a lo que hoy en día se le conoce como performance bonuses. Ujú. Eh, pero eso es ahora sí que mérito al 100% de Char y es algo que hasta la fecha nos sigue dando un orgullo y una felicidad enorme el ver ese crecimiento que ha tenido desde aquellos años en Noodle University a lo que es hoy en día como máxima referente del fútbol nacional y como lo hablo con ella constantemente como una leyenda viviente, que ese título es muy difícil de tener. Completamente. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición también, porque la verdad es que estamos muy, muy contentos con lo que pudimos platicar y encantados de tenerte siempre por acá. Es tu casa, FootFem. Muchas gracias otra vez por el espacio y la dedicación que le dan al fútbol femenil y a sus órdenes. Ahora sí que en lo que podamos seguir colaborar y apoyar, tienen las puertas abiertas en TMJ, sin duda.